Está conectado, ya está enganchado, qué grande. Con nosotros Gustavo Marangoni. Gustavo es politólogo y también forma parte de la consultora M&R Asociados. Es así, Gustavo, bienvenido. Adrián Filini te saluda, ¿cómo estás? Hola Adrián, buenas tardes, muchas gracias por llamar, es así. Bien, muy bien. Bueno, lo primero, analicemos esta corrida, esta suba del dólar. Toca el techo y se baja. Está planeado, es así, están interviniendo, está bien que intervengan. Es como que se vino un tembladeral político después de las elecciones que no sé si el gobierno cambió o cambió. En realidad, el estrés cambiario comenzó mucho antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Ok, Te diría que en abril, cuando el gobierno decide abandonar su estrategia de devaluación de 1% por mes, ya la había cambiado previamente cuando era 2% por mes y la pasó a 1, sí. y después pasó levantando el cepo para las personas a el denominado sistema de bandas, Ajá. y a partir de allí empezó a tomar una serie de decisiones que supuestamente a lo mejor parece muy lejano en el tiempo, Sí. pero el gobierno decía nos va a permitir comprar dólares cuando esté por debajo de 1.000. Antes no vamos a comprar, Ah, haciendo bueno. referencia a que el Banco Central iba a comprar cuando el dólar estuviese por debajo de 1.000. Claro. Eso no pasó. El gobierno, o mejor dicho, el Banco Central no compró dólares, tampoco el Tesoro, que es el gobierno nacional, y por lo tanto no pudo ir acumulando divisas, y esas divisas que no compraba ni el Tesoro ni el Banco Central, las fueron comprando millones de argentinos, ya sea para atesorar, para ahorrar, que ese es el nombre que lleva el atesoramiento en términos Sí. bancarios, o para pagar las tarjetas en los gastos en dólares, ya sea por turismo, los argentinos que tienen la oportunidad de viajar al exterior, o aquellos que pagamos cosas porque las compramos, o Claro. el precio de las aplicaciones, Netflix, etcétera. En eso se fueron miles de millones de dólares sin que el Tesoro ni el Banco Central pudiesen acumular los dólares. Eso de alguna manera fue empezando a poner nerviosos a algunos, porque Claro. como el gobierno tiene que pagar deuda, de hecho en el día de hoy ha pagado algo más de 400 millones a distintos organismos internacionales, y en abril, en enero próximo tiene que pagar 4.100 millones, muchos empiezan a preguntar cómo va a ser Claro. para pagar la deuda si no acumula dólares desde el Tesoro. Eso es lo que explica, en parte, que en los últimos meses el riesgo país haya crecido de los 600 puntos a los 1.200. ¿Qué marca el riesgo país? Marca la duda de los acreedores respecto a la posibilidad de poder cobrar la deuda de un Estado-nación, de un Estado soberano, como se dice en la jerga de los mercados. Y eso es lo que, de alguna manera, alimenta la desconfianza que además se traduce en la caída de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York y también las que cotizan en la República Argentina. No solo por la solvencia de la Argentina, sino también porque los balances de esas empresas, en muchos casos, empiezan a reflejar, sobre todo aquellas que están orientadas al mercado interno, un menor nivel de utilidades o de ganancias, y en algunos casos pérdida. Entonces la Claro. situación económica es sensible. Y, Disculpa, y- quizás la respuesta fue un poco extensa, no, pero no, trataba de... no, no, me encanta porque vos fijate que el primer manotazo después de las elecciones provinciales fue a la política y vos estás haciendo un análisis de, che, no, acá desde antes de las elecciones el problema es la economía de Milei, no solo la política, no solo la mesa federal o la mesa bonaerense, que es la misma gente que se sienta al lado de un cacho de madera, sino que vos estás planteando algo mucho más importante, que es la economía en la que está fallando en el gobierno de Milei. Sí, 1.200 puntos, porque el dólar lo entiendo más rápido, pero 1.200 puntos. Es mucho, tenemos mucho por subir. para que te des una idea, los países de la región, Sí, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, sí. están en el orden de los 200 o 300 puntos Ah, de claro, riesgo país. no. Claro, sí. Entonces, recordemos, porque además
no todo el mundo lo tiene que saber, Sí. que el riesgo país es la diferencia entre el rendimiento de los bonos de los Estados Unidos y los bonos del Estado argentino, o el principal bono referente del Estado argentino. Bien. Entonces, esa diferencia se multiplica por 100, por eso hablamos de 1000, 1200, etcétera, pero en realidad serían 12 puntos más de interés en lo que tendría que pagar el Estado argentino si alguien estuviese dispuesto a prestarle en los mercados internacionales por encima de lo que paga el Estado norteamericano. Eso te da una cifra enorme que, por supuesto, hace que tengan los mercados cerrados. Nadie te presta a ese nivel de riesgo. Ahora, volviendo a tu comentario, hay gente que cree que el otoño empieza porque se caen las hojas. Sí. Y el fenómeno es a la inversa. Las hojas se caen porque empieza el otoño. Okay. Acá el tema es la economía, claro, no la política. Porque lo que hace algunos meses ya generó dudas, cuando digo los mercados financieros y además también en la economía real, sí, el desenvolvimiento de ciertas variables. El gobierno se puso un objetivo muy claro y seguramente en el mensaje de esta noche el presidente lo reafirmará. Quiere la inflación baja a como dé lugar. Para eso tiene que sujetar el precio del dólar. Y para sujetar el dólar aumentó las tasas de interés, aumentó los encajes bancarios, vendió dólar futuro, no intervino comprando parte del superávit de la balanza comercial, pero todo eso, como es una manta corta, generó dudas respecto a otras cuestiones de la economía y además el hecho de combinar un dólar barato con una apertura comercial expuso a muchos sectores de la producción a un aumento de las importaciones muy significativo y a un menor nivel de producción nacional. Bien. Cuando se da este fenómeno, sí, muchos dicen, qué bueno, puedo comprar, no sé, desde ropa más barata o hasta el pan Lactade que se vende en los supermercados de origen brasileño o las mollejas que vienen ahora del mercado norteamericano. Hay mollejas que se importan de los Estados Unidos, wow, y claro, está más barata, y vos decís, qué bueno, pero lo que te beneficia temporalmente como consumidor, te perjudica a vos, o a tu vecino, o a tu pariente, claro, en el mediano plazo como productor o como asalariado, porque probablemente quien fabrica pan lactal de Argentina, quien produce carne y por lo tanto mollejas, o quienes trabajan en la industria textil, se ven comprometidos por esa doble política de, insisto, bajar los aranceles y a la vez hacerlo con un dólar barato. Es muy difícil para cualquier productor argentino convivir con esas condiciones y competir con esas condiciones. ¿Por qué? Porque vos seguís teniendo los mismos costos laborales, impositivos, de transporte, con aumento de combustibles, energía, y creo que eso es lo que explica que tanto los hogares como las empresas se encuentren en una situación, no todas, pero buena parte de ellas, en una situación de estrés. Sí. Y eso es lo que lleva a que muchos hogares digan, me queda muy poca plata, si es que me queda, luego de pagar los gastos que no claro, puedo postergar. Ahí viene el no llego a fin de mes, claro, exactamente, todo eso. Te llevo a la parte de política, pero desde el lado de la economía, porque hoy se desembolsaron a 4 provincias amigas 12.500 millones de pesos y la frase de los gobernadores de Provincias Unidas decían, si nos rompen con un ATN, nunca tuvimos nada. ¿Cómo ves este nuevo, si es un manotazo, si es darle la plata que se merecían, si es un cambio de rumbo, a partir de ahora se va a empezar a llevar bien con los gobernadores? ¿Cómo lo analizás? En primer lugar, esos desembolsos fueron para provincias aliadas sí, del gobierno. Chaco, recordemos que ahí la Libertad Avanza fue con el gobernador Esdero en la elección provincial. Misiones, que generalmente tiene diputados el gobernador de esa provincia, sí, exactamente, que en realidad responde a Rovira, que también le facilita muchas votaciones, o intenta al menos hacerlo, al gobierno nacional. Mendoza, donde la Libertad Avanza va en acuerdo con Cornejo, impulsando a Petri como sí, candidato con el gobierno nacional. Entonces, te diría que ahí vamos a ver si esto es Santa Fe también, ¿no? De una
y Santa Fe, Santa Fe que también. sería la excepción, porque Santa Fe pertenece a Provincias Unidas, pero creo, si no recuerdo mal la cifra, que Santa Fe fueron 2.500 millones de pesos. Ok. Entonces, en realidad estamos hablando de cifras modestas para lo que involucra los recursos de los famosos ATN, los aportes del Tesoro Nacional, Sí. que las provincias señalan que es el gobierno el que se queda con una parte mayor, y recordemos que en su momento, solo pocos meses atrás, los 24 distritos, sin excepción, firmaron una petición e impulsaron una ley para que los ATN se distribuyan de acuerdo a los criterios de la coparticipación nacional, y que lo propio se impulsaba con el impuesto a los combustibles, que ya tiene un porcentaje de distribución entre nación y provincias que el Estado Nacional no respeta en virtud del ajuste, Sí. y que las provincias demandan justamente para que se haga efectivo. Claro. Y se vino el veto a la ley. Y por la última, por mi parte, ¿cómo ves los anuncios? Algo anticipaste. ¿Qué prevés del presupuesto 2026, que lo vamos a tener en 1 hora y media, más o menos? Bueno, no debiera haber sorpresa, de acuerdo a lo que el presidente manifestó desde la noche misma de la derrota en la provincia de Buenos Aires hasta aquí. Él dice que los puntos centrales de su política económica, es decir, el equilibrio presupuestario, no se van a modificar, y que cada gasto que se haga adicional a lo previsto va a tener una reducción en otro inciso del presupuesto. Entonces, también él había dicho, y seguramente lo reafirmará esta noche, que quiere penalizar a aquellos que propongan gastos sin la contraparte correspondiente del ingreso. Lo que veremos es el grado de flexibilidad para negociar eso en el Congreso, porque muchos pueden estar de acuerdo con un presupuesto equilibrado, Sí. es decir, un presupuesto que equipare el gasto con el ingreso, pero no todos están de acuerdo con la forma del equilibrio. Ejemplo, vos puedes, si estás en una familia, vos puedes decir, bueno, vamos a gastar lo mismo que lo que ingresa, por lo tanto, no le compramos los remedios al abuelo y no mandamos a los chicos a la escuela, porque con eso equiparamos el gasto. Pero si a mí me gustara tomar whisky, diría, yo mi botella de whisky no la sacrifico. Tengo equilibrio presupuestario, pero es una forma de llegar que algunos dirían, che, ¿no sería más Claro. razonable que vos no tomes tu botella de whisky, que los pibes vayan a la escuela, o Son que no te prioridades, tomes un ¿no? fin de semana de vacaciones? Bueno, yo lo pongo de manera, por supuesto, exagerada, para que se entienda el concepto, pero lo que quiero marcar es que al equilibrio presupuestario se puede llegar de muchas maneras. Generalmente los gobiernos tienen la tendencia a marcar que las cosas solo se pueden hacer de la manera que la hace el gobierno de turno. En este caso estamos analizando el del presidente Milei, Sí. y en otro caso podrá ser los gobiernos anteriores. Bueno, yo creo que eso siempre conlleva una trampa. Las Ajá. cosas se pueden hacer de muchas y variadas maneras, salvo en casos excepcionales. Claro. Bien. Pero siempre se puede proponer alternativas a las cosas en marcha. Sí, sí, sí. Además es un piantavotos para los mismos votantes de La Libertad Avanza, ¿no? Que dicen, che, no podemos en el equilibrio fiscal con el Garraham, con los discapacitados, con la UBA y las universidades. No se puede llegar a un acuerdo, porque la verdad, escúchame, tenemos que tener ciertas prioridades. No puede haber no te digo salirnos del presupuesto, pero destinar unos fondos para esto. Y la respuesta, que me la anoté porque me gustó el comienzo de tu frase: el grado de flexibilidad de este gobierno es igual a la cuadratura de un círculo. Bueno, el tema es que el gobierno, a veces imbuido en lo que denomina la batalla cultural, tiñe de ideología, Ujú. y por lo tanto de rigidez, en muchos conceptos, porque de hecho, en lo que refiere a los fondos de discapacidad del Garraham y de la universidad, se ha encontrado con que buena parte de sus propios votantes están en desacuerdo. Es Pero exactamente. además involucra una muy pequeña cantidad de recursos respecto al presupuesto nacional. Ujú. Entonces, parece, a ver, supongamos ¿Y qué es un que, capricho, Gustavo? bueno, que cada uno tendrá la calificación más adecuada. Yo creo que es un ideologismo. Ideología, ok. Digo, creo que si hubiese ñoquis en un lugar, lo correspondiente es detectarlos e Y sacarlos, inmediatamente sacarlos. claro. Ahora, el hecho de... nadie... A ver, si vos vas a un hospital
Si un médico te atiende mal por un caso de mala praxis, a nadie se le ocurriría cerrar el hospital. No. Lo que Charlemos vos con ese dirías es, médico, claro. Sí, sí. al médico le hará las investigaciones del caso y, comprobada la mala praxis, lo sacás. Sí. Ahora, si vos decís, listo, termino con la mala praxis en la Argentina y cierro todos los hospitales, te diría, es un razonamiento, por supuesto, inadecuado. Yo creo que para lo primero se necesitan instituciones, se necesita gestión, y lo segundo, lo de decir, bueno, le pongo un tope al gasto o reduzco la partida presupuestaria general de los fondos destinados a la discapacidad sin realmente separar la paja del trigo, porque si no parece que todos los que reciben un subsidio o una ayuda por discapacidad están, entre comillas, lo digo, en el lenguaje del gobierno, en el curro de la discapacidad. Y vos decís, Claro. no, porque hemos visto decenas de familias que han... Los veo en el colegio diariamente, Gustavo, lo veo a mis alumnos, soy profe de inglés, y los veo con el certificado de discapacidad, consiguen una integradora, una PND para que trabajen, acceso a los medicamentos, y la verdad que no son familias de clase media, media baja, que necesitan ese certificado para que el chico tenga una mejor calidad de vida en el colegio. Entonces, la ideología se rompe muy fácilmente contrastándola con la realidad. Exactamente, pero eso requiere trabajo, poner, auditorías médicas para, en todo caso, digamos, se va depurando. Sí. Es probable, digamos, que haya casos, no sabría cuántos, pero los que haya, se descubren y se les deja de dar el beneficio y hasta se trata de recuperar en el caso que se le haya dado indebidamente. Sí. Pero eso no puede ser una tarea imposible. Claro. Eso no puede conllevar a que vos le reduzcas a como se dice habitualmente, que paguen justo por pecadores. Porque el axioma está bueno y aplaudible. Entra plata y no puede salir más plata de la que entra. Me parece excelente. Ahora, tengo que tener prioridades y a los jubilados, a los médicos, a los docentes, tengo que pagarle. No pueden quedar del lado de los curros, de los chorros, de los cuca. Vos señalaste tu condición de docente. Sí. Yo soy docente universitario en universidades privadas. Sí. Se dio el caso de toda mi vida, más de 30 años ya, que soy docente de universidades privadas. Sí. Mi universidad todos los meses me aumenta por el costo de vida. Sí. En la UBA y en las universidades públicas no está pasando esto. Entonces, mi brecha salarial respecto a un docente que desarrolla las mismas tareas que yo, ha visto que si lo hace en el ámbito público ha perdido mucho de sus ingresos respecto de mí, respecto de cualquier docente, no de mí en particular. Me pongo como ejemplo porque me consta. Uno se pone a hablar y yo le pregunto, che, ¿cuánto estás ganando? No, me dice, yo estoy ganando, y ganan a lo mejor la tercera parte de lo que estoy ganando yo. Entonces yo digo, ¿pero cuándo se hizo tan grande la diferencia? Y así se van. En el último año y medio. Bueno, lógico, porque una universidad son sus docentes. Sí. Por supuesto que las instalaciones, la infraestructura, pero básicamente sus docentes. Y si vos no podés retener a los docentes, como ojo, ayer salió también en distintos diarios, en portales, la noticia de la cantidad de oficiales de las 3 Fuerzas Armadas que se retiran por salarios bajos. Apá, no sabía, no lo vi. Sí. Duro. Lo podés encontrar en los distintos portales de los periódicos más importantes. No quiero citar el número de memoria, eran miles, pero dentro de los miles había muchos conflictos, pero había oficiales. Creo que el número de oficiales era de alrededor de 800. 1389 me están diciendo. Bueno, perfecto. Entonces yo estaba tirando hacia abajo. Ahí tenés el número exacto. Un oficial de las Fuerzas Armadas, de cualquiera, el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, requiere muchos años de entrenamiento y de capacitación. Sí. Entonces, es coherente ajustar generando que después de haber invertido mucho en formar un cuadro técnico de las Fuerzas Armadas, en este caso, permita que se te vaya. Los que son pilotos, a lo mejor de la Fuerza Aérea, se van a trabajar a aerolíneas privadas. Sí. Los que están en parte del Ejército se van a trabajar en tareas de seguridad privada. Entonces, ¿cuál es el punto de invertir una enorme cantidad de recursos en capacitar gente y después abrirle la puerta para que se vayan y todo el fruto de la inversión de esa capacitación termine siendo usufructuada por otro? Me parece que hay que reflexionar. La motosierra puede servir inicialmente para dar un mensaje
respecto de que no se puede seguir el dispendio que seguramente tenía el Estado hasta el 2023, pero no puede ser el instrumento permanente de administración del Estado. Te relajo un cachito, Gustavo, una definición sobre River. Sé que sos un apasionado, un miembro muy activo en River. ¿Cómo ves esta elección? Quizá para la próxima charla o para que te vengas acá al estudio a charlar. ¿Cómo ves a Stefano Di Carlo? ¿Cómo ves el nuevo paso que está dando el Club Atlético River Plate? La verdad que yo estoy muy satisfecho con el funcionamiento de River como institución y con esta continuidad de esta gestión que empezó con Donofrio, continúa con Jorge Brito y, de acuerdo al resultado de las elecciones, en las que yo confío que la mayor parte de los socios va a votar Stefano Di Carlo, va a continuar. Solo Bien. por el tema deportivo, sino básicamente por las obras, el estadio, el colegio, el predio de Cantilo, todo, las actividades deportivas. Y bueno, pero ahora más de corto plazo, pensando en pasado mañana, que tenemos un enorme desafío, Es verdad. que es la Sí, Copa sí, Libertadores, sí, ¿no? sí, sí. Así Ahí que, estaremos este, sufriendo otra vez. sí señor, sí Bueno, señor. bueno, y Así que gracias, bueno, gracias por esta no, por amabilidad favor. de atendernos y de analizar juntos lo que está bien, saber decir lo que está bien y lo que está mal. Como siempre, Gustavo, muchas gracias por la entrevista. Gracias a vos. Un fuerte abrazo y buena semana. Gracias. Gustavo Marangoni, politólogo, analizando la realidad desde una óptica profesional.